Ok, pues vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Como ya lo están viendo en pantalla, vamos a comenzar por tocar el punto del HTML. Ok, vamos a estar trabajando con la última de las versiones HTML5. Me gustaría por favor que todos me confirmaran si pueden ver la presentación para que no haya ningún problema y pueda avanzar. Perfecto, gracias. Bueno, pues si bien ya la mayoría conoce el lenguaje, vamos a abarcar el tema lo más, digamos, lo más ágil posible para que nos vayamos enfocando más bien sobre las herramientas que nos van a permitir desarrollar el frontend de una aplicación, pero que hacen uso de estas tecnologías que vamos a estar revisando, ¿no? Lo que tiene que ver con HTML, lo que tiene que ver con el CSS y lo que tiene que ver este, con JavaScript. ¿Ok? Entonces, como lo estamos viendo en la presentación, HTML es un lenguaje de marcado de hipertexto. ¿Ok? Es decir, no es un lenguaje de programación. ¿Vale? Simple y sencillamente nos sirve para modelar contenido, para mostrarlo, para organizarlo u ordenarlo en un documento de HTML. ¿Vale? Para que nosotros también podamos definir, por ejemplo, eh, el significado o digamos el origen o describir alguna situación o evento y nada más, ¿sale? En este caso el CSS, que son las hojas de estilo, nos van a permitir darle propiedades de estilo, como su nombre le indica, o darle formato a la apariencia de este documento, ¿ok? Entonces, digamos que le vamos a dar una vista, digamos, agradable para el usuario. Y finalmente, con JavaScript nosotros vamos a agregar funcionalidad. Es decir, dependiendo de la interacción que tenga el usuario con el contenido de mi documento HTML, pues se pueden desencadenar ciertos eventos, ¿sale? O yo puedo programar ciertos eventos dependiendo de la interacción que tenga el usuario, ¿sale? Entonces, con estas tres tecnologías base, nosotros vamos a partir, ¿sale? Para el desarrollo de nuestra interfaz, ¿sale? En este punto, pues nada más retomando los conceptos que vimos del día de ayer, ¿sale? Si ustedes bien recuerdan, teníamos por ahí tres tipos de aplicaciones móviles, ¿no? ¿Alguien me quiere comentar o me puede escribir en el chat a qué tipo de aplicaciones nos estamos refiriendo? Híbridas, nativas, ¿y qué otra? Y web, exactamente. Muchas gracias. Gracias por su participación. Sí, efectivamente tenemos tres opciones, ¿no? Y cada una de estas opciones pues tiene ventajas y desventajas, ¿sale? Alguien que me pueda comentar una desventaja que pueden tener las aplicaciones nativas. Ayer hablamos básicamente de las ventajas. A partir de eso, pues podemos también identificar cuáles son las desventajas. Desventajas de las aplicaciones nativas. Que solo son para un sistema general y no es el mismo donde se puede ser desarrollado como antes era Java, ahorita solo ¿ok? Sí, bueno, eso es una de las desventajas, ¿no? Que cuando yo genero, gracias por la participación, Marco. Cuando yo genero una aplicación para un sistema operativo en particular, por ejemplo, Android, iOS y bueno, los sistemas que antes existían, pues solamente sirven para ese ambiente, para esa plataforma e incluso también las versiones de los sistemas operativos, ¿no? Cuando algunos de ustedes ha desarrollado una aplicación en Android, perdón,
debemos de escoger la versión del sistema operativo sobre la cual va a trabajar, sobre la cual va a ser, ¿cómo se dice? Compatible, ¿no? Entonces, esto implica que, efectivamente, Luis Enrique, no todos los sistemas cuentan con las mismas utilidades, no todos los dispositivos cuentan con las mismas herramientas, ¿no? Tienen herramientas bien, digamos, comunes o generales, pero hay otras que no. ¿Sale? Entonces, el tiempo de desarrollo de este tipo de aplicaciones es más prolongado. El tipo de desarrollador que trabaja en este tipo de aplicaciones es más especializado, ¿sale? Pero al final del día la ventaja es que se le sacará un buen provecho al dispositivo móvil para el cual fue desarrollada esa aplicación nativa, ¿no? Entonces, esa es alguna de las desventajas. Hablábamos también de las aplicaciones web, ¿no? La desventaja primordial de la aplicación web es que definitivamente, por ejemplo, entre otras cosas, siempre debemos tener acceso a Internet, ¿sale? Pero si ustedes lo revisan en base a las estadísticas que estábamos hablando el día de ayer, prácticamente el 80% de las personas que tienen un dispositivo móvil, pues tienen acceso a Internet. Entonces, si bien es una limitante, el porcentaje de usuarios que no tienen acceso a Internet es bajo, ¿sale? Y esto hablando, digamos, en México, ¿no? Ahí lo pudimos ver también, que hay países donde el porcentaje de penetración de servicios de Internet pues es muy alto, ¿no? Casi llegando al 100%, ¿sale? Entonces, realmente son muy pocos los usuarios que no pueden acceder a una aplicación web. Y una de las grandes ventajas, además de que sea, de que lo podemos acceder en cualquier plataforma, pues es que nada más utiliza un navegador web, ¿sale? Un navegador web que cualquier dispositivo móvil tiene. Entonces, otra desventaja, regresando por ejemplo a las aplicaciones nativas, es que forzosamente requiere instalación, es decir, siempre va a ocupar un espacio en el almacenamiento de nuestro dispositivo, ya sea en la ROM que tiene nuestro dispositivo por defecto o en alguna tarjeta de memoria que nosotros le hayamos agregado, ¿no? Y finalmente llegamos a las aplicaciones híbridas, ¿no? Donde dijimos que esta es una mezcla de las dos anteriores, ¿no? Normalmente una aplicación híbrida se desarrolla a través de una plataforma, de tipo de plataformas que se llaman cross platform o multiplataformas, es decir, que yo genero una solución, sale un proyecto, un solo proyecto, y este proyecto me sirve para, para generar, ¿sale? Soluciones en las diferentes plataformas. Es decir, yo genero un código y este código me sirve, por ejemplo, para web o me sirve para Android o me sirve para iOS, dependiendo del framework que yo esté utilizando, ¿sale? Normalmente, estas plataformas se basan en tecnologías que por sí solos ayudan a generar, por ejemplo, aplicaciones nativas o aplicaciones web, ¿vale? Cada una de estas plataformas también llega a tener, perdón, pareciera, ¿no? Que funciona como un, ajá, pareciera que funciona como un ID común, ¿sale? No es así tan facilito, ¿no? Se tienen que hacer ciertas adecuaciones. Dependiendo del framework que se utilice, se tienen que hacer esas adecuaciones. Algunas tienen que ver con agregar componentes, con agregar, por ejemplo, funcionalidades, con agregar más librerías. Otras implican, por ejemplo, la utilización de un intérprete y otras directamente hacen la migración, ¿no? Hacia los lenguajes nativos para que te generen, por ejemplo, una APK, ¿no? Entonces, dependiendo de los diferentes frameworks que existen, pues es la solución que se genera, pero la idea general de estas aplicaciones híbridas es que a partir de un framework, este es cross-platform o multiplataformas, pues se puedan generar soluciones no solamente para un tipo de sistema operativo o un tipo de ambiente, un tipo de plataforma, sino al menos para dos o para tres, ¿no? Que nos funcione para diferentes cosas, ¿ok? Pero pues, por ejemplo, en el caso específico de los frameworks que utilizan las tecnologías
las tecnologías web, pues es importante que asimilemos previamente, pues, lo básico, ¿no? Que en este caso sería el HTML, el CSS y el JavaScript, ¿vale? Bueno, entonces, dijimos que el HTML es básicamente para modelar contenidos, ¿sale? Cuando hablamos del hipertexto, lo que nosotros debemos entender es que son enlaces que conectan páginas entre sí, es decir, vamos a generar un sitio, ¿sale? Páginas que no están aisladas, sino que tienen convivencia o que tienen comunicación con otras páginas, ¿sale? Que pueden estar dentro de un único sitio web o entre diferentes sitios web. ¿Sale? Básicamente es lo que estamos viendo ahorita en pantalla, ¿no? Empezamos por una unidad básica, ¿sale? Que sería una página y entre estas páginas que existe comunicación, ¿sale? Se genera un sitio web y cuando nosotros agregamos un lenguaje de programación, entonces a eso ya le podemos decir que es como tal una aplicación, ¿sale? Entonces, la idea es que en base a estas tres tecnologías, pues se pueden generar pues, aplicaciones, ¿no? Aplicaciones sencillitas que pueden ser aplicaciones web en un primer momento, ¿no? Después, si lo enriquecemos nosotros con el uso de algún framework que nos sirva a desarrollar el backend de la aplicación, pues entonces ahora sí ya estaremos hablando de otras cosas. ¿Cómo es que funciona entonces el HTML, ¿no? Como su nombre lo decía al inicio en la definición, pues es un lenguaje de marcado, es decir, que utiliza etiquetas, ¿no? Etiquetas para identificar elementos que nosotros vamos a agregar en estos documentos, ¿no? Etiquetas que nos ayuden a identificar si estamos hablando de textos, si estamos hablando de imágenes, de párrafos, de encabezados, de contenedores, de audio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier cosa que nosotros hemos observado o identificado en un navegador, digamos en una página web en la que yo estoy ahí consultando algo, ¿sale? Y corresponde a un elemento de HTML, ¿sale? Acá en pantalla nosotros estamos nada más viendo algunos ejemplos, ¿no? De este tipo de etiquetas, pues que nos ayudan a identificar estos elementos y así es como nos vamos a estar refiriendo, ¿sale? Elementos de HTML, entre los cuales, pues son los que están ahí marcados en amarillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera mostrar en un documento de HTML un mensaje, como el que estamos viendo en pantalla, el día está muy nublado, ¿sale? Podría ponerlo directamente así en el archivo, como un texto plano, y guardar mi archivo con .html y se va a mostrar perfectamente en el navegador, ¿vale? Sin embargo, pues esto no ayuda al buen desarrollo de una página web, ¿sale? Necesitamos forzosamente indicar que este contenido va a estar dentro de un elemento de HTML, como por ejemplo lo podría ser un párrafo, ¿no? Como lo que estamos viendo en pantalla. Además del texto plano que nosotros queremos que se observe en nuestro navegador, necesitamos acompañarlo de un par de etiquetas, en este caso de párrafo, la etiqueta de párrafo, la etiqueta P, ¿vale? La abre la etiqueta P, coloco un texto y luego cierro mi etiqueta. Y con eso vamos a ver, digamos, de manera visual, identificar ciertas características que se van a agregar a ese texto que yo ya estoy mostrando en mi página web. ¿Sale? Más adelante iremos hablando de estas características. Entonces, con esto, con este introducción al marcado de los elementos de HTML, pues es importante, digamos que comentar finalmente cuál es la sintaxis general del HTML, ¿ok? Entonces, decíamos nosotros, queremos que este texto aparezca en nuestra página web, agregamos una etiqueta, la primera etiqueta se llama de apertura, ¿sale? La etiqueta y de la misma manera se llama, pero que va acompañado de una diagonal, se le conoce etiqueta de cierre. Ya veremos más adelante que hay elementos que no tienen etiquetas de cierre, ¿ok? Entre estas dos etiquetas, ¿sale? Se agrega el contenido del elemento de HTML, ¿ok? Entonces, el conjunto de estos elementos se le conoce así, ¿no?
elemento HTML completito, etiqueta de apertura, contenido y etiqueta de cierre. ¿Ok? Puede ser que en algunas ocasiones estos elementos de HTML contengan elementos que se les van a conocer como atributos. ¿Ok? Es decir, dentro de las etiquetas de apertura, normalmente se llegan a agregar algunos elementos que ya veremos más adelante para qué nos sirven. Inicialmente nos sirven para agregar, por ejemplo, estilo a estos elementos de HTML, pero también sirven o tienen una funcionalidad para, por ejemplo, el JavaScript, ¿no? A través de librerías como lo son jQuery, ¿ok? Entonces, cuando nosotros identifiquemos dentro de una etiqueta, por ejemplo, de apertura o dentro de un elemento vacío, que hay otros elementos además del nombre del elemento HTML, entonces a eso se le conoce como atributos. ¿Cuántos atributos puede tener un elemento de HTML? N, los que se necesiten. ¿Ok? Más adelante iremos viendo ejemplos, cuando sobre todo estemos platicando sobre las hojas de estilo y JavaScript, ¿sale? ¿Cómo es que nos ayudan estos elementos, estos atributos? También estos atributos son utilizados, por ejemplo, para agregar información adicional, ¿sale? Que más adelante también iremos viendo algunos ejemplos de cómo agregar estos metadatos, ¿sale? También es importante mencionar que dentro de estos elementos de HTML, se pueden anidar otros elementos, ¿no? Como lo que estamos viendo en pantalla, donde tenemos un primer elemento que es una etiqueta P, es decir, un párrafo, y dentro del elemento de párrafo tenemos otro elemento que es una etiqueta de strong, ¿no? Que va a resaltar el texto que se encuentre dentro de estas etiquetas como si fuera un texto en negritas, ¿ok? Entonces, existe la posibilidad de poder ir anidando elementos HTML dentro de otros elementos, ¿ok? Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay que tener un orden y un cuidado en la manera en la que nosotros anidamos estos elementos, ¿ok? Si el elemento, digamos, el elemento más importante en este ejemplo es el párrafo porque contiene en general a todo el texto, entonces hay que tener cuidado de que las etiquetas o más bien los elementos HTML que nosotros anidemos en pues abran y cierran sus etiquetas dentro del elemento y no vayan a quedar por fuera, ¿ok? En general el HTML pues es un lenguaje de marcado bastante flexible en el sentido de que si yo cometo algún error en cuanto a la sintaxis que ahorita estamos revisando y por ejemplo no cierro una etiqueta o agrego una etiqueta de más o la escribo de manera errónea, el contenido va a ser igualmente accesible, es decir, se va igualmente a ver. Sin embargo, lo más probable es que ya sea en la distribución o en los estilos que por defecto tiene cada uno de los elementos, pues haya algunos errores, ¿no? Muestra a lo mejor en la alineación o en el, ¿cómo se dice? O en el marcado de los textos, etcétera, etcétera. Son, digamos que errores muy comunes que se realizan al momento de trabajar con este lenguaje de marcado. Les decía yo también que existen algunos elementos que se les conocen como elementos vacíos, ¿vale? Es decir, existe una etiqueta de apertura que en este caso del elemento IMG, ¿sale? Se cuenta con él, pero no existe una etiqueta digamos que que cierre, ¿no? El elemento. Lo único que nosotros hacemos en esos casos es tener cuidado en los atributos que contienen esos elementos vacíos. Como en el caso particular de la imagen, por ejemplo, un atributo que es fundamental para las imágenes, pues es saber cuál es el origen o dónde está ubicado el archivo que se va a mostrar de imagen. ¿Ok?
Entonces, si yo no agrego este atributo, pues digamos que el elemento se va a agregar, digamos, el navegador va a identificar que nosotros queremos agregar una imagen, pero no va a saber dónde está, por lo tanto no nos va a mostrar nada. ¿Ok? Y también, por ejemplo, aquí hay un atributo más, por ejemplo, que es alt o alternative, que es un mensaje que se muestra en los casos en el que por alguna razón que se puede desconocer en algún momento, no se tiene acceso a la imagen que se quiere mostrar. Para que no se muestre, por ejemplo, un icono roto de una imagen y el usuario reciba una retroalimentación en esos casos, pues se agrega el atributo alt para mostrar un mensajito en lugar de la imagen rota, ¿no? Entonces, nosotros, seguramente la mayoría de ustedes ya conoce alguno de estos elementos, ya lo ha utilizado y sabe a grosso modo cómo funcionan los atributos en los elementos HTML. ¿Sale, vale? Entonces, les voy a pedir, si son tan amables, de en sus equipos de cómputo abrir un editor de código, el que sea de su preferencia. Parece ser que la mayoría trabaja con Visual Studio Code. Ok, puede usarlo así. Si no tiene ninguno instalado, pues puede utilizar su blog de notas sin ningún problema. Y nos vamos a tomar 5 minutitos para hacer una primer página web donde se agreguen los siguientes elementos, por favor. Nombre completo, su edad y cuáles son las expectativas de este curso. Pueden ustedes utilizar los elementos de HTML que conozcan, que ustedes hayan manejado con anterioridad para agregar ese contenido. Así que por favor les voy a pedir que agreguen estos elementos y cuando termine el tiempo, una vez que ponga aquí el cronómetro en pantalla, le pediré a uno de ustedes que nos muestre tanto su página como su código, ¿ok? Entonces, por favor, si son tan amables, en lo que pongo el cronómetro en pantalla. Entonces, por favor, si son tan amables, un documento de HTML. Ustedes lo pueden almacenar en cualquier parte de su sistema de archivos. Ahorita no es relevante, digamos, dónde esté ubicado. Le pueden poner el nombre que quieran. Recuerden que este va a ser .html, ¿ok? Y debe de contener su nombre completo, su edad y cuáles son las expectativas del curso, ¿ok? 5 minutos, por favor. El tiempo está corriendo.
Ok, pues ya nos quedan unos segunditos. Espero que ya la mayoría haya terminado, si no es que todos. El contenido realmente fue muy pequeño, entonces pues espero que no hayan tenido ninguna dificultad. ¿Sale? Vamos a hacer uso de una aplicación web precisamente que normalmente utilizo para llevar a cabo la selección de las personas que participan en las actividades o en la implementación en la creación más bien de equipos de trabajo. ¿Sale? Esta aplicación se llama Échalo a la Suerte. Así que les voy a pedir a todos, por favor, que observen en pantalla en el recuadro donde dice participantes y por favor identifiquen si está su nombre, ¿sale? Si no está su nombre, me indican para que lo agregue, ¿ok? Pero parece ser que están todos. Pues parece ser que no hay ningún problema, que están todos. De hecho, aquí tenemos 18 porque son los que tengo enlistado, más Julio André que se integró el día de ayer, con esos son los 18. Y tenemos 17 asistentes, perdón, 17, bueno, 16 serían, ¿no? Ok, entonces vamos a ver quién nos va a apoyar mostrando su página y posteriormente su código. ¿Les parece que sea al primer sorteo o que sea al segundo o al tercero? Al segundo, dice Javier Antonio. Ok, pues como contestaste más rápido que todos, pues que sea el segundo. Vamos a ver, entonces vamos a hacer nuestro primer sorteo. Y en este caso hubiera sido Josué Eric quien participará. Y vamos a hacer entonces ahora el segundo sorteo para que veamos finalmente quién nos va a apoyar mostrando su página y su código, ¿ok? Vamos con el segundo lanzamiento y es Araceli. Sale así que por favor, Araceli, si eres tan amable de de ayudarnos. Vamos a ver. Araceli Martínez, si eres tan amable de compartirnos cuál es tu página web y tu código para que lo observemos y sobre él vamos a hacer algunos comentarios, ¿ok? Voy a dejar de presentar en pantalla para que Araceli por favor nos haga el honor de ver ahí su página. Araceli, ¿estás por ahí? ¿No está Araceli? Ok, entonces vamos a aprovechar para pasar lista. Vamos a ver, estamos a 12:01 el 21. Por favor, todos atención para su toma de pase de lista, si son tan amables. Vamos a ver, José Francisco. Gracias, José Francisco. Javier Antonio. Pues sí, él nos sugirió, ¿verdad? Que al segundo tiro. Josué Eric. Ok, gracias. Alberto, perdón. Coyotl. ¿Cómo está? Federico. Y tampoco está. Alan Jair. Ok, gracias, Alan.
Paulina. Gracias, Paulina. Aldair. Gracias. Aarón. Ok, Aarón, gracias. Laura. Ok, gracias, Laura. Luis Enrique. Muy bien, gracias. Araceli. Que Araceli no está ahora. Ok, Jesús Enrique. Presente, profe. Gracias, Jesús. Javier. No está Javier, ok. Marco Antonio. No está Marco Antonio, muy bien. Leonardo. Sí, Presente. gracias. Gracias, Leonardo. Gracias, Marco Antonio. Andrés Sebastián. Ok, y finalmente Julio Andrei. Ok, gracias, Julio. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el siguiente tiro para ver quién nos ayuda, ya que no estuvo Araceli. Javier Antonio, si eres tan amable. Si estás listo, Javier. ¿Alguien que quiera compartir su página? Que ya la tenga lista, por favor. Adelante, por favor. Adelante, adelante. Si ya la tiene lista, adelante. Sí, dime. Tienes aquí en tu interfaz donde está la pantalla de Meet, en la parte inferior, junto a la manita, está presentar ahora, ¿no? Le das clic ahí, donde dice presentar ahora, y ahí te va a mostrar varias opciones. Está mostrar pantalla, está mostrar ventana, está mostrar pestaña. ¿Ok? Exacto. Entonces, si tú pones, por ejemplo, presentar toda la pantalla, vamos a ver todo lo que tú tienes en tu equipo, es decir, lo que estás mostrando en la pantalla en ese momento. ¿Vale? Exacto, sí, sí. ¿Ok? Muy bien.
Ok, está bien. Muy bien. Claro. Ok, ok. Sí, 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 definitivamente sí. Ok. Ujú, ujú. Mira, vamos. Ok. Vamos Yo estaba pensando que trabajáramos más bien con React y que generáramos una aplicación utilizando Ionic, ¿vale? Entonces, eh, perdón, sí, si eres tan amable. ¿Te puedes subir el Zoom, por favor, a tu código? Ándale, muy bien. Un poquito más, si eres tan amable. Ahí está, perfecto. Está bien, está bien. Ok, ok. Muy bien. Sí, muy bien. Perfecto. Muy bien. Está muy bien, Andrei. Te agradezco tu participación. Ok, puedes dejar de compartir tu pantalla si gustas. Gracias. Muy bien, pues conforme a las expectativas que nos comentaba Andrei, em, si alguno no está familiarizado con el término, pues las expectativas, como su nombre lo indica, es lo que nosotros esperamos, ¿no? Es decir, qué es lo que nosotros imaginamos que vamos a alcanzar o a lograr en este curso, ¿ok? Según la hoja descriptiva de nuestro curso, debemos abordar estos puntos, ¿ok? Que tienen que ver con una interfaz desarrollada en HTML, ¿no? Originalmente, el programa nos marca, nos sugiere que desarrollemos aplicaciones híbridas a través de un framework, ¿vale? Que en este caso podría ser Flutter, podría ser Xamarin, o podría ser, por ejemplo, ya les decía yo, a Ionic, a través de elementos de React, ¿no? En este caso nosotros vamos a estar trabajando con los elementos de React y de Ionic porque son elementos que requieren un ambiente de trabajo más ligero, ¿sale? Si bien algunos de ustedes tienen equipos con características, digamos, adecuadas para el desarrollo de aplicaciones nativas a través de frameworks,
de cross-platform, no tienen problemas de RAM, por ejemplo, o procesamiento, pero algunos de ustedes sí tienen equipos un poquito con características más, más austeras, ¿no? Entonces, pues tenemos que obviamente incorporar a todos los compañeros para que no exista alguna condición que ponga en desventaja a los demás compañeros. Por lo tanto, pues vamos a trabajar con frameworks lo más ligero posible, pero que nos permitan desarrollar soluciones, por ejemplo, multiplataforma, ¿no? Y este va a ser el caso por el cual nosotros nos vamos a decantar por una aplicación híbrida que parta de tecnología web. ¿Sale, vale? Entonces, ya les decía yo desde la primera sesión que fue la semana pasada, estamos a la orden. En el momento que ustedes tengan alguna duda, quieran hacer un comentario, si es durante la clase, lo pueden hacer sin ningún problema. Si es sobre algún tema en particular y no estamos en clase, pues sin ningún problema me pueden escribir, mandar mensaje por la plataforma y a la brevedad posible yo les estaré respondiendo. ¿Ok? Bueno, entonces ya Andrei ya nos hizo favor ahí de compartirnos su trabajo. Él integró dos tecnologías, en este caso que es el HTML y el JavaScript a través de un archivo externo al documento HTML, pero que lo integra a través de un link, ¿sale? Y de esta manera pues accede a las funciones de JavaScript que rápidamente él escribió, ¿no? Vamos a ver rápidamente así, para no, no obviar todo, cuál es la estructura así más básica de un documento HTML que nosotros podemos encontrar, ¿ok? Entonces, para que nosotros identifiquemos que un documento es HTML5, hay un elemento en particular que se debe encontrar en este archivo, ¿sale? Dentro del código que nosotros estamos observando. Sin este elemento, evidentemente no estamos hablando de HTML5. Y ese elemento es la primera línea que estamos observando en pantalla, ¿ok? La que dice doctype o tipo del documento y HTML, ¿sale? Entonces, cuando nosotros encontramos esa línea, ese encabezado en nuestro documento .html, nosotros estamos corroborando que eso es HTML5, ¿vale? Y de ahí ya se desprenden los demás etiquetados, los demás elementos básicos que debe contener un documento de HTML, ¿vale? Los cuales pues iremos comentando en el transcurso de estas sesiones, ¿vale? Por ejemplo, tenemos ahí, como ustedes pueden observar, aquí tenemos una comparativa entre el código que nosotros estamos observando y, digamos, una estructura gráfica que nos asemeja a cajitas, ¿no? Que son finalmente, pues, una especie de contenedores. Todo elemento en HTML es un contenedor, ¿ok? Entonces, todas las etiquetas anidadas dentro del body y dentro del head, pues son, por ejemplo, esta etiqueta de metadatos, pues un descriptor del tipo de la paginación, de la codificación, perdón, del texto que está dentro de este documento, el título, etcétera, etcétera. Dentro del cuerpo, pues encontramos encabezados, párrafos e imagen, y estos son los elementos que están aquí, digamos que representados en este diagrama, ¿vale? Entonces, como les decía yo, la primera etiqueta, que es el doctype, indica el conjunto de reglas que sigue este documento HTML, ¿sale? Es importante agregarlas porque sin estas, pues no sabe el estándar, el navegador no sabe el estándar que sigue este archivo de HTML, ¿ok? Por lo tanto, pues a lo mejor no interprete ciertos elementos que nosotros agregamos que están, por ejemplo, incluidos en la última versión de HTML, ¿vale? A las etiquetas de HTML como tal, la etiqueta que abre y la etiqueta que cierra se le llama elemento raíz, ¿vale? Hay un modelo gráfico que es conocido como el DOM de HTML, ¿sale? Y el DOM de HTML, este modelo,
¿sale? Nos dice que un documento HTML es un árbol, es un árbol de elementos HTML, ¿no? Entonces, el elemento más arriba de todos, el elemento padre de todos los elementos contenidos en un documento HTML se le conoce como elemento raíz, ¿no? El elemento raíz, en este caso, es el que está ahí resaltado en color rojo, ¿sale? Es digamos, de a partir del cual parten todos los demás elementos. Luego encontramos el elemento head o cabecera del documento, ¿sale? En esta sección nosotros vamos a definir algunos parámetros generales, ¿vale? Pueden ser títulos, pueden ser el icono que va a aparecer en la solapa o en la pestaña de un navegador, por ejemplo, la codificación del documento y muy a menudo, pues, recursos externos, es decir, por ejemplo, librerías de JavaScript o también, por ejemplo, de hojas ¿cómo se llama? Hojas de estilo, ¿vale? Es lo que nosotros ahí estamos viendo, digamos, identificado en color rojo. La siguiente sección es como tal el cuerpo del documento, es decir, todo lo que nosotros observamos en el navegador está dentro de esta sección. Si nosotros colocamos algo dentro del documento y no está dentro del body, entonces seguramente no lo vamos a poder observar en pantalla. ¿Sale, vale? Y es lo que tenemos ahí resaltado en color rojo. ¿Sale? ¿Qué otros elementos tenemos dentro del código que hace un rato pudimos observar? Pues tenemos, por ejemplo, un encabezado, ¿no? Los encabezados que se identifican a través de las etiquetas H y que normalmente pues se utilizan para títulos y subtítulos. Tenemos tantas H's como podemos utilizar. Por ejemplo, acá tenemos una secuencia del H1 hasta el H6, donde el H1 tiene como característica primordial que es un título, se puede utilizar para títulos, digamos, el título principal del documento. Y si yo quiero agregar, por ejemplo, subtítulos o títulos de secciones, por ejemplo, utilizo H2 o H3 dependiendo de lo que yo voy requiriendo. También dentro del código encontramos la etiqueta P que ya habíamos visto, que se utiliza para los párrafos. ¿Ok? También encontramos por ahí una etiqueta de imagen y hablamos también de los atributos que tiene esta etiqueta. También dentro del párrafo que vimos en el ejemplo inicial, encontramos, por ejemplo, una etiqueta de formato que se llama strong, ¿no? En este caso, la etiqueta strong se utiliza igual que, por ejemplo, la etiqueta EM, sale para darle énfasis a un pedazo de texto, un extracto de un texto, ¿sale? El énfasis que le da, pues es, por ejemplo, ponerlo en negritas. ¿Sale? Pero directamente, por ejemplo, podríamos utilizar una etiqueta D para agregar negritas o una etiqueta I, etcétera, etcétera. ¿Ok? Acá hay algunos ejemplos de este tipo de elementos HTML, pues que nos sirven para resaltar algún texto sin necesidad todavía de recurrir como tal a una hoja de estilos, ¿no? O a propiedades de estilo para modificar el texto. ¿Ok? Y bueno, digamos que hasta el momento hemos abarcado algunos datos introductorios, algunos elementos que nos ayudan a recordar lo que a lo mejor nosotros ya vimos por ahí en algunas materias anteriores, ¿sale? No vamos a estar revisando elemento por elemento porque ese no es el objetivo de la materia, sino más bien rápidamente que recordemos algunos elementos que nosotros vamos a ir utilizando más adelante, ¿ok? En esta primer parte, en esta primera unidad de aprendizaje, pues vamos a recordar todos estos conceptos, todas estas tecnologías, ¿sale? Para que no tengamos problema en integrar el trabajo de estas tres tecnologías, ¿sale? Cuando estemos empezando a trabajar con un framework, ¿ok? Que nos permita desarrollar el frontend de una aplicación, ¿ok? Entonces nosotros vamos a desarrollar una aplicación híbrida que nos sirva, por ejemplo, para accederla a través de un navegador web. Y por otro lado, ese mismo producto nos sirve para desarrollar una aplicación
sale que podamos instalar en un dispositivo móvil. ¿Ok? Pues por vía de mientras, yo creo que lo dejamos hasta aquí, ¿sale? Como parte introductoria, en la siguiente sesión estaremos revisando un poquito más de HTML. Como les decía yo, no vamos a ahondar tanto en ese tema y pasaremos a las siguientes tecnologías para que lo más pronto posible vayamos abordando el tema del framework en el que vamos a estar trabajando, ¿ok? No sé si tengan alguna duda, comentario, sugerencia. A ver, creo que estás hablando, Andrei, pero no te escucho, suenas muy, muy, muy bajito. Sí, te escuchas un poco más. ¿Qué pasó, Andrei? Dime. Ok. Perdón, otra vez, repíteme lo último porque no te escuché bien, o si puedes hablar un poquito más fuerte. Que si tengo una hora de clase en Classroom. Ah, sí, sí, sí. Ah, pero lo que pasa es que nada más te integraste a ¿cómo se llama? A la liga ¿cómo se llama? De Meet, ¿verdad? Ah, sí. Ok, de una vez te voy a pegar el acceso. O si eres tan amable de escribirme aquí en el chat antes de que termine la sesión, escríbeme por favor tu matrícula para que te envíe la invitación, ¿sale? Ok. Sí, ya para que puedas acceder al contenido, si no, no lo estás viendo, ¿no? Ok, por favor. Bueno, si los demás no tienen alguna duda, comentario, sugerencia, les agradezco a todos su asistencia, por favor. Si ya más o menos se dieron cuenta que vamos a estar viendo y si ustedes ya tienen por ahí materiales o algo, vayan consultándolos, váyanse acordando, ¿sale? Para que esto se vaya haciendo un poquito más ágil, ¿sale? Les agradezco a todos, cuídense mucho, por favor, que tengan muy buena tarde, nos estamos viendo el día de mañana.